Comenzamos a describir el proyecto de innovación educativa titulado Nutripíldoras, que va a constar de una serie de vídeos en los que vamos a tratar del soporte nutricional. Soy María José Cao Torija, profesora de la Facultad de Enfermería y coordinadora de este proyecto. En primer lugar, describimos los objetivos educativos que pretendemos lograr con la serie de vídeos que vamos a describir a continuación. El primero será tomar decisiones respecto a la instauración y administración de soporte nutricional. En segundo lugar, manejar de forma segura y efectiva la administración de la nutrición enteral y parenteral dentro de los distintos tipos de soporte nutricional de los que vamos a tratar. En tercer lugar, evitar o solventar las posibles complicaciones en la administración de nutrición enteral y parenteral. Y por último, registrar y evaluar el proceso y los resultados de la nutrición artificial para dejar constancia del trabajo de enfermería en cada caso. Comenzamos por definir el concepto. ¿Qué entendemos por soporte nutricional? El soporte nutricional es la provisión de nutrientes de forma oral, es decir, por la boca, enteral, es decir, por vía digestiva, o parenteral, es decir, por una vía distinta de la digestiva, con fines terapéuticos, para mantener o restaurar un estado nutricional y de salud óptimo. Son candidatos a soporte nutricional aquellos pacientes que tienen cualquier tipo de problema para alimentarse, es decir, que no puedan, no quieran o no deban alimentarse por vía oral, total o parcialmente. Estamos hablando de individuos que no pueden, no quieren o no deben comer por distintas razones y que al mismo tiempo tienen riesgo de desarrollar malnutrición consecuente. Podemos emplear también soporte nutricional en aquellas personas que ya han desarrollado malnutrición. Aplicaremos, por tanto, el soporte nutricional en caso de malnutrición grave y cuando existan trastornos mantenidos de uno o varios de los mecanismos que intervienen en el proceso de la nutrición, como decíamos antes, fundamentalmente que les impidan comer, ingesta insuficiente o imposibilitada, o limitación importante a nivel digestivo o absortivo, alteraciones metabólicas que comprometan la utilización correcta de los nutrientes y cuando existan incremento en las pérdidas o aumento de los requerimientos, circunstancia que se va a dar en muchas patologías y sobre todo en patologías graves. Los objetivos del soporte nutricional, en primer lugar, será, como pretendemos hacer una instauración precoz, prevenir la desnutrición. Por lo tanto, si consideramos o podemos prever que el paciente va a estar a dieta absoluta de 5 a 10 días. Cuando hablamos de dieta absoluta nos referimos a que no coma nada por boca, pero que tampoco esté siendo nutrido por una vía distinta. Pretendemos además corregir la desnutrición en el caso de que ya se haya producido, evitar la pérdida de masa grasa, aunque se produzcan adelgazamientos que tienen que ver con la pérdida de masa, evitar pérdida de masa magra, aunque se produzcan adelgazamientos que puedan tener que ver con la pérdida de masa grasa. Por otro lado, promover el anabolismo, evitar la depresión inmunitaria que se compromete cuando hay desnutrición, atender a necesidades específicas de órganos concretos afectados en cada patología, sobre todo órganos digestivos como el hígado o el páncreas, mejorar el estado general y la calidad de vida del paciente, que es siempre un objetivo de cualquier intervención nutricional, disminuir la mortalidad hospitalaria y disminuir la estancia hospitalaria, que tendrían que ver con mejora de la calidad de vida del paciente y al mismo tiempo con la reducción de costes. Cuando hablamos de soporte nutricional tenemos que recordar que existen distintos tipos. En primer lugar, vamos a entender como soporte nutricional aumentar el valor nutricional de los alimentos. En segundo lugar, podemos emplear también como soporte lo que vamos a llamar alimentación básica adaptada, conocidas por las siglas ABA. Hablaremos también como soporte nutricional de los suplementos orales. Y por último, que es la forma más conocida de soporte nutricional y la más empleada, lo que vamos a llamar en general nutrición artificial, que va a constar de nutrición enteral y nutrición parenteral. Nos ocupamos en primer lugar del primer tipo de soporte, aumentar el valor nutricional de los alimentos. Lo que queremos decir aquí es que lo que vamos a hacer es continuar con la alimentación oral en el paciente, cambiando la composición de los alimentos que se le administran de manera que se aumente ese valor nutricional. Por ejemplo, enriqueciendo la leche que puede tomar el paciente en un desayuno con leche desnatada en polvo. De esta manera aumentaríamos proteínas y determinadas vitaminas y minerales.
Añadir clara de huevo cocida y picada a sopas o cremas, lo cual aumentaría también el contenido proteico. Emplear aceite de oliva en las preparaciones culinarias, fundamentalmente añadido en crudo a sopas o cremas o ensaladas, lo cual contribuye a aumentar las calorías de la dieta y también la presencia de ácidos grasos poliinsaturados. Consumir un puñado de frutos secos, que son altamente calóricos y muy importantes desde el punto de vista de vitaminas, minerales y ácidos grasos, y si no es posible que los puedan consumir enteros, triturarlos y añadirlos así a sopas o cremas. Podemos también emplear platos con alto contenido nutricional en sí mismos, como son las mezclas de legumbre con cereal, por ejemplo, unas lentejas con arroz. Variar los alimentos y las formas de cocinar para mejorar el apetito y la digestibilidad de los alimentos y, por último, adaptar la dieta siempre a los gustos del paciente y al horario conveniente para cada uno, permitiéndole comer lo que quiera y cuando quiera. Si este sistema primero de enriquecer los alimentos no funciona, el segundo al que podemos recurrir como soporte nutricional es lo que vamos a definir como alimentación básica adaptada, que es un concepto innovador en el ámbito de la nutrición clínica y que depende de los laboratorios, tanto de productos farmacéuticos como incluso la industria alimentaria, que elaboran dietas de alto valor nutricional, pero que dan lugar a platos que, una vez servidos al paciente, tienen el aspecto de hecho en casa. Y, sin embargo, están adaptados en textura, son fáciles y rápidos de preparar y seguros microbiológicamente, además de aportar todos los nutrientes y tener una proporción de kilocalorías por volumen adecuada. Si la alimentación básica adaptada no es suficiente o no se puede emplear, tendríamos que recurrir ya a un producto que vamos a llamar suplemento dietético. Como vemos en la diapositiva, también se le puede llamar complemento dietético. Cuando hablamos de suplementos, tenemos distintos tipos a los que podemos recurrir. Podemos hablar de suplementos en forma de dietas poliméricas. Hablamos de poliméricas cuando nos referimos a los nutrientes en su forma más compleja, es decir, proteínas enteras o intactas, grasas, que pueden ser LCT o MCT, y, por supuesto, hidratos de carbono de alto peso molecular, y aquí nos referimos fundamentalmente al almidón o incluso al glucógeno. Estas dietas poliméricas pueden ser además con fibra y sin fibra, o lo que entendemos también con y sin residuos. Por otro lado, podemos hablar de dietas oligoméricas. En el caso de que exista algún compromiso digestivo o absortivo, podemos recurrir a dietas que los nutrientes que aportan requieren una mínima digestión, es decir, en lugar de proteínas intactas aportarían péptidos o aminoácidos, en lugar de grasas, ácidos grasos libres y glicerol, y en lugar de hidratos de carbono de alto peso molecular, hidratos de carbono sencillos como puede ser glucosa o fructosa. Y además, la industria farmacéutica nos ofrece la posibilidad de emplear dietas especiales adaptadas a determinadas situaciones fisiológicas o patológicas que podemos encontrar en nuestros pacientes, como por ejemplo situaciones de hiperglucemia o incluso diabetes, hepatopatías, insuficiencia renal, etc. Cuando la instauración de suplementos o complementos no se puede utilizar porque la vía oral es imposible, no nos queda más remedio que recurrir a lo que vamos a entender como nutrición artificial. Decíamos ya antes que hay dos tipos. Por un lado, lo que vamos a llamar nutrición enteral, enteros del griego digestivo, se refiere al ingreso de nutrientes por vía digestiva. La vía digestiva se accede a través de una sonda para su administración, porque la nutrición enteral tiene como característica que, a pesar de ser por vía digestiva, se eliminan las etapas bucal y esofágica de la digestión, es decir, que los alimentos no pueden ser ingeridos por boca. Por lo tanto, la sonda, si eliminamos la etapa esofágica también, debe llegar al estómago como primer lugar de inserción o más allá, es decir, al intestino delgado. Y otro tipo de soporte nutricional dentro de la nutrición artificial es la nutrición parenteral, que vamos a considerar el aporte de nutrientes por vía extradigestiva. Cuando hablamos de medicación por vía parenteral se nos ofrecen muchas vías, pero cuando hablamos de soporte nutricional por vía parenteral nos referimos exclusivamente a la vía venosa. En unos casos por una vena periférica y en otros casos directamente a una vena central. Merece la pena recordar aquí que la nutrición parenteral, como estamos viendo, es la última de las soluciones y solo recurriremos a ella cuando no quede más posibilidad de actuación. De alguna manera podemos emplear para tomar la decisión de qué soporte nutricional utilizar un algoritmo de decisión, como vemos en la diapositiva, diferenciando si es posible la vía oral o no lo es,
y en el caso de que sea posible optimizar la dieta oral, que es lo que hemos dicho como primera forma de solución, recurrir a la alimentación básica adaptada o, si no, llegar a los suplementos. Y si la vía oral es imposible, en primer lugar siempre la nutrición enteral y solo como último recurso la nutrición parenteral. Debemos valorar el estado nutricional previo del paciente y la patología que sufre previa a la intervención. La valoración nutricional siempre es el primer paso en cualquier intervención nutricional. Debemos usar, como hemos dicho, el tracto digestivo siempre que funcione y sea abordable, y si evitamos ese tracto digestivo, tener en cuenta que el reposo intestinal se asocia siempre a atrofias intestinales que luego son difíciles de revertir. Para terminar, recordamos que el soporte nutricional es una estrategia segura que consiste en emplear y aportar alimentos en la medida de lo posible por vía oral. Si esa solución no es suficiente, recurrir a la alimentación básica adaptada o al empleo de suplementos. En caso de que ninguno de estos dos sea posible, debemos emplear la vía oral, y la vía enteral se asocia siempre a un menor riesgo de infección y complicaciones, pero no está claro que se asocia a una mayor supervivencia. Por lo tanto, se aconseja la vía parenteral solo ante la imposibilidad de la enteral, en situaciones como, por ejemplo, pancreatitis, obstrucción intestinal o cualquier otro tipo de alteración intestinal que nos haga imposible la utilización de esa vía. Nos veremos en siguientes vídeos.